en un rincón olvidado del vasto imperio romano. En la región de Capadocia, que hoy pertenece a Turquía, nació en el año 275 después de Cristo, un niño destinado a convertirse en leyenda. Jorge vino al mundo en una familia de sangre militar, donde su padre, un respetado oficial del ejército romano, le inculcó desde la cuna el valor del honor y el coraje. Pero la tragedia pronto tocó a su puerta. Su padre murió heroicamente en combate, dejando al joven Jorge y a su madre, una mujer de profunda fe cristiana, originaria de Palestina, en una situación de vulnerabilidad. La viuda, poseedora de una sólida formación intelectual y espiritual, tomó la decisión de regresar a su tierra natal, la Palestina, llevando consigo al pequeño Jorge allí, en la tierra donde caminó. Jesús de Nazaret, la madre se dedicó en cuerpo y alma a la educación de su hijo, transmitiéndole no solo el conocimiento de las letras y las ciencias, sino también las enseñanzas secretas del cristianismo, una religión que en ese momento era perseguida con saña por el imperio. Bajo su guía, Jorge creció como un joven fuerte, inteligente y de carácter firme, pero también con un corazón sensible a la injusticia y la opresión. Al llegar a la adolescencia, las dotes naturales de Jorge para el combate y su temperamento guerrero lo llevaron a seguir los pasos de su difunto padre, alistándose en el ejército romano. Su valentía en el campo de batalla, su habilidad excepcional con la espada y su liderazgo innato no pasaron desapercibidos para sus superiores. Ascendió rápidamente en el escalafón militar, ganándose el respeto de sus compañeros y el favor del propio emperador Diocleciano. Con apenas 23 años, una edad inusualmente temprana, fue nombrado conde de Capadocia y tribuno militar, un cargo de gran prestigio que le garantizaba un lugar en la corte imperial de Nicomedia. Su vida en la corte estaba marcada por el lujo, el poder y los privilegios. Vestía finas túnicas, participaba en opulentos banquetes y tenía a su disposición sirvientes y riquezas. Pero en lo más profundo de su ser, la semilla de la fe que su madre había plantado comenzaba a germinar. Cada día era testigo de la cruel persecución que sufrían sus hermanos en la fe. Los cristianos, que eran arrestados, torturados y asesinados por negarse a renunciar a su creencia en un solo Dios. Un día, tras presenciar el martirio de un grupo de cristianos, algo se quebró dentro de él. No podía seguir sirviendo a un imperio que asesinaba a personas inocentes por sus creencias. Tomó la decisión más radical de su vida, en un acto de profunda convicción y desapego. Repartió todas sus posesiones, su dinero y sus tierras entre los más pobres y necesitados. Luego, con el corazón ligero pero la determinación férrea, se preparó para el enfrentamiento que sabía inevitable. El punto de no retorno llegó en el año 303 después de Cristo, cuando Diocleciano, influenciado por su yerno Galerio, promulgó un edicto que ordenaba la persecución sistemática de todos los cristianos dentro del ejército y la administración imperial. La noticia corrió como la pólvora por los pasillos del palacio. Jorge, sin vacilar un instante, se dirigió con paso firme al gran salón del trono, donde el emperador celebraba una asamblea. Ante la mirada atónita de cortesanos, senadores y generales, el joven tribuno, vestido con su uniforme de gala, se plantó frente a Diocleciano y declaró con una voz clara que resonó en el silencio: «Yo soy cristiano, creo en Jesucristo, el único Dios verdadero, y me niego a adorar a tus ídolos de piedra». La conmoción fue total. El emperador, incrédulo y furioso, no podía aceptar que uno de sus mejores y más prometedores oficiales lo desafiara de esa manera. Primero intentó persuadirlo con halagos y promesas, ofreciéndole más riquezas, más tierras y más poder. Al ver que Jorge permanecía inquebrantable, recurrió a las amenazas. Finalmente, cegado por la ira y la intolerancia, ordenó que fuera sometido a terribles torturas para que renunciara a su fe. Lo que siguió fue un espectáculo de horror y fe que quedaría grabado para siempre en la memoria
de quienes lo presenciaron. Jorge fue flagelado con látigos de puntas metálicas, hasta que su espalda quedó convertida en un amasijo de carne sangrante. Fue atado a una rueda con cuchillos afilados que se clavaban en su cuerpo con cada vuelta. Le dieron a beber un veneno mortal que, según la tradición, no logró matarlo. A través de cada suplicio, su fe no solo no disminuyó, sino que parecía fortalecerse. Después de cada sesión de tortura, era arrastrado ante el emperador, quien le preguntaba con desesperación: ¿renuncias ya a tu Cristo? Y cada vez, Jorge, con la mirada puesta en el cielo, respondía con una serenidad sobrehumana: no hay más Dios que el mío. Mi fuerza viene de Cristo. Su increíble resistencia y su negativa a ceder comenzaron a conmover a muchos en la ciudad. Se dice que la propia emperatriz Alejandra, impresionada por tanta fe y valor, se convirtió secretamente al cristianismo, un acto que le costaría la vida. Finalmente, Diocleciano, humillado y vencido por la fe inquebrantable de un solo hombre, dictó la sentencia final: la decapitación. El 23 de abril del año 303, Jorge de Capadocia fue llevado a las afueras de la ciudad de Nicomedia y ejecutado, pero su muerte no fue el final, sino el comienzo de su verdadera historia. Su cuerpo fue trasladado a Lida, la ciudad donde se había criado con su madre, y allí fue enterrado. Su tumba se convirtió rápidamente en un lugar de peregrinación. El emperador Constantino, el primero en legalizar el cristianismo, mandó construir una espléndida iglesia sobre su sepulcro, consolidando su culto. En el siglo V, ya había numerosos templos dedicados a él en Constantinopla, y su devoción se extendió como un reguero de pólvora por Egipto, donde se erigieron decenas de iglesias y monasterios en su honor. Con el tiempo, su figura trascendió la historia para fundirse con la leyenda. La más famosa de ellas, la del dragón, nació en la ciudad de Sailini, en Libia. Según esta epopeya, un terrible dragón aterrorizaba a la población, exigiendo sacrificios humanos. Cuando le tocó el turno a la hija del rey, Jorge apareció cabalgando en un blanco corcel, se enfrentó a la bestia y la mató con su lanza, liberando al pueblo y convirtiendo a todos al cristianismo. Esta historia, aunque simbólica, captura la esencia de San Jorge en el triunfo del bien sobre el mal, de la fe sobre la tiranía, del valor sobre el miedo. Su estandarte, una cruz roja sobre fondo blanco, se convirtió en el emblema de los cruzados y ondea hoy en las banderas de Inglaterra, Georgia y Cataluña, entre otras. A lo largo de los siglos, ha sido invocado como el patrón de los soldados, los scouts, los agricultores y todos aquellos que se enfrentan a dragones en su vida: la enfermedad, la injusticia, la desesperación. Incluso, cuando, en 1969, la Iglesia Católica revisó su calendario litúrgico y clasificó su festividad como opcional, alegando la dificultad de separar la historia de la leyenda, la devoción popular nunca decayó. Por el contrario, se fortaleció, demostrando que la fe del pueblo a menudo trasciende los decretos eclesiásticos. San Jorge representa algo universal: la convicción de que, armado solo con fe y coraje, un hombre puede cambiar el mundo. Su vida es un testimonio eterno de que hay causas por las que vale la pena luchar y perder, si es necesario, porque algunas derrotas terrenales son las mayores victorias del alma.